bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado, ¿por qué sale agua por el tubo de escape estando el motor frío? Bueno, ese agua habréis oído que se debe a la condensación, se transforma del vapor de agua, debido a la condensación del cambio de temperatura de calor a frío, pues se transforma en líquido. Pero ¿cómo llega ese agua al tubo de escape? Bien, hay dos factores determinantes. Primero, los combustibles, y aparte el catalizador. Bien, os explico. Los combustibles, parte del combustible, tanto gasolina o gasoil, una pequeña parte es agua. Entonces, al entrar en la cámara de combustión, ya sabéis, se quema el combustible, pero parte de del combustible, como digo, es agua, y ese agua se transforma en vapor de agua que sale mezclado con los gases del escape. Pero aparte, digamos que parte del combustible que no llega a quemarse en la cámara de combustión y sale hacia el escape se encuentra con el catalizador, y el catalizador tiene que estar, el catalizador tiene que estar a una elevada temperatura para que funcione. Ya sabéis, un catalizador frío no sirve para nada en principio, tiene que coger temperatura. Luego, debido a esa elevada temperatura, y junto con los metales preciosos que tiene, ya sabéis, el paladio, el platino, el rodio, lo que hace es descomponer esos carburantes que no se han quemado, los descompone, ¿vale? Que en realidad están ahí, cuando llegan están en forma de gas, por eso los calienta, y eso ya ahí necesita calentarlos para descomponerlos, y los descompone normalmente en oxígeno, en dióxido de carbono y en agua. Ese agua, a su vez, debido a esa temperatura, pues directamente sale transformado en vapor de agua. Esto ocurre rapidísimo, o sea, prácticamente en décimas de segundo, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa? Que luego cuando paráis el vehículo, como hay parte de ese vapor de agua dentro del propio escape, en cuanto se enfría el escape, lo que hace es transformarse, como digo, pasar de sólido a líquido, perdón, de gas a líquido, que sería la condensación, fenómeno de condensación. Bien, aparte me habéis preguntado que cuando aceleráis el vehículo a veces se ve humo blanco. Cuando metéis un acelerón se ve humo blanco. Bueno, pues ese humo blanco es ese mismo vapor de agua. ¿Qué pasa? Que mientras está funcionando un funcionamiento normal, apenas se percibe. Pero cuando dais un acelerón, pegáis un acelerón, ya sea un adelantamiento o subiendo una cuesta, le metéis al vehículo, en ese momento que le pisáis, ahí vais a ver, porque se concentra más cantidad de ese vapor de agua y por eso se hace visible ese humo blanco, que eso es vapor de agua. Si es algo esporádico, solo cuando aceleráis, pues no tiene ningún problema, es algo normal en el vehículo, ¿vale? Bueno, pues espero que este vídeo os haya aclarado alguna duda, y si es así, no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.